Querido Padre que estás en el reino de los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nos das una vez más de estar en tu casa de oración. Al abrir tu sagrado libro, te suplicamos, oh buen Dios, que seas tú y solamente tú el que toques nuestros corazones y que la semilla eterna de tu palabra germine muy pronto en la vida eterna. Acompáñanos y bendíceme al predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén, amén. Muy bien, conectados con la bendición, bienvenidos una vez más a la casa del Señor, y aquellos que nos siguen también a través de la línea cibernética, bienvenidos a esta linda bendición. Hemos hablado de varios puntos importantes, principios importantes, el principio de la presencia, el principio del señorío. Ayer nos dimos cuenta de varios mitos de la espiritualidad. Ustedes recibieron, y si han sido invitados por algún miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, una invitación con diferentes temas, y en el día de hoy, en la oportunidad que tenemos en esta noche, vamos a hablar de conectados con Dios. Hemos venido hablando de varios principios para ya ahora entrar en una realidad, una dimensión, pudiéramos decir, de la realidad de Dios. ¿Quién pudiera hablar de Dios con tanta seguridad cuando la Biblia lo presenta como el creador, el rey de reyes, el señor de señores? Alguien inclusive quiso saber de Dios, y Dios, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, tuvo que decirle: si me ves, no hay ningún ser humano que me pueda ver y quede vivo. Pero en esta noche nos vamos a dar cuenta, ya que hemos venido hablando de varios principios de conexión. Usted no puede seguir viviendo desconectado en este último tiempo. Yo sé que hay muchísimas distracciones en la tierra, en el mundo. Hoy día nos rodean una cantidad de distracciones. Es increíble, mientras estudiamos mi esposa y yo esta maestría de psicología y consejería familiar, me impresiona saber en qué el ser humano gasta su tiempo. ¿Saben que el 89% de las relaciones que tiene un adolescente de menos de 18 años es con aparatos? El 89% de lo que él se relaciona es algo que se prende y se apaga, es algo que se carga, es algo que tiene una pantalla, botones, o se acerca al toque de esa pantalla y el calor táctil hace que el aparato funcione. El 89% de las relaciones de un joven de menos de 18 años tiene que ver con un aparato, tiene que ver con un juego, tiene que ver con el televisor. En nuestros días, o posiblemente algunos días antes de los que este pastor llegó al mundo, era la radio. A través de la radio, los locutores hacían vivir emociones y novelas radiales. Se daban allá en los 60, los 70 trajeron el color al televisor, y hoy por hoy los televisores le hablan a usted y usted le habla al televisor. Es interesante cómo nosotros estamos viviendo en nuestros días. Así que la tecnología ha avanzado extremadamente. Visitaba en la sala de intensivo en una de las principales instituciones hospitalarias en la ciudad de Dallas, y cuando llegué al lugar, la persona o el equipo médico que me recibió antes de entrar a la habitación donde iba a ver el paciente, iba a ungir a esa persona. Era un hombre ya de algunos 50 y tantos años que estaba ya por descansar. Su esposa nos llamó para que fuésemos a visitarle, y me impresionó cómo el equipo médico me dijo: pastor, párese aquí. Y me pusieron una máquina en mis ojos. La máquina captó mi temperatura, cualquier riesgo que yo pudiera haberle traído a lo delicado que estaba el paciente en la habitación, captó todo. Fue impresionante cómo después de salir de ahí, un récord digital dijo que yo estaba apto para seguir caminando en la sala de intensivos de aquel hospital. La ciencia ha avanzado, y con eso la distracción.
Estamos bien distraídos. La desconexión con Dios es magistral. Cada día nos desconectamos más. Yo creo que no fallo en decir que cada día nos podemos alejar y alejar y alejar más de lo que fue el plan original, que tú y yo pudiésemos ver a Dios cara a cara, vivir con Dios cara a cara, poder hablar con Dios cara a cara. Yo quisiera invitarlos porque hoy quiero hablar de Dios y quiero hablar de su majestad, quiero hablar de su grandeza y quiero invitarlos a la palabra del Señor, específicamente en Primera de Crónicas. Abran su Biblia, debo decir, en Primera de Crónicas, capítulo 29, del 1 al 16. Si yo pudiera narrarles que en ese momento David, el rey, estaba ya Salomón por iniciar su reinado, y dice la Biblia que él hizo un llamado para que la gente trajera de lo que tenía para poder lograr la realidad del templo. Y aunque no quisiera resaltar la gran cantidad de detalles que trae la historia de la recolección de los bienes, metales, oro, plata, quisiera poder leer algo de lo que tuvo que ver en ese momento, porque lo que quiero resaltar de Primera de Crónicas fue la reacción del rey. Cuando el rey pudo ver la bondad de la iglesia, la reacción del rey es a lo que hoy quiero sacarle un retrato bíblico y que nosotros podamos estudiar esa reacción. Saben que dice la Biblia que la gente comenzó a traer. En el versículo número 3 dice: además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular, dijo David, oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y ahí habla David de lo que trajo. Trajo 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa. Oro, pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Vemos al rey enviando un llamado a la iglesia, al pueblo, para que trajeran. Entonces los jefes de la familia y los principales de las tribus de Israel, jefes de millares, versículo 6, y de centenas, con los administradores de las haciendas del rey, ofrecieron también voluntariamente. Quiero que sigan conmigo al versículo número 10. Asimismo, y aquí está la reacción. Solamente quería contarles qué era lo que estaba pasando, que cuando el rey vio la reacción del pueblo, dice el versículo número 10, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo, dice la Biblia, a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, oigan bien, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Alguien bendice el nombre del Señor en esta hora. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, sígame, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, dice la Biblia, ¿son qué? Son tuyas. Oh Jehová, ese reino, y tú eres excelso sobre todos. Que el nombre del Señor sea glorificado. ¡Qué reacción tan tremenda tuvo el rey a la bondad del pueblo! Pudiésemos hablar de muchísimos detalles de lo ocurrido allí. Pero hoy yo quiero que ustedes vean cómo el corazón de un ser humano era rey. Era conforme, eso dice la Biblia acerca de David, conforme al corazón de Dios. Eso es vivir conectado con la bendición. Vivir conectado con la bendición es vivir conforme, diga conmigo conforme al corazón de Dios. Eso es vivir conectado
con la bendición. Y ayer nosotros estuvimos hablando de algunos mitos de la espiritualidad. Ya nos dimos cuenta que un mito es una mentira. Ya nos dimos cuenta que el padre de las mentiras es quien crea las mentiras y las crea de tal forma que parecen verdad. Tengan mucho cuidado con una media verdad. Una media verdad, me enseñó mi padre, es una total mentira. Que vuestro sí, dice la Biblia, sea sí, y que vuestro no sea no. Porque la misma Biblia dice que cualquier cosa que añadamos proviene del enemigo. Acerca de las mentiras y acerca de los mitos, se han hablado muchas mentiras y muchos mitos acerca de Dios. Hay gente que ha puesto a Dios, como les dije hace unos días, como un viejo regañón, que está sentado en un sillón en el cielo y el que él no le parece que está bien peinado, lo regaña. El que no a él le parece está bien vestido, también le da otro reglazo. El que no dijo las palabras correctas, otro reglazo. Y hemos tenido una percepción de Dios que no es. Parece que Dios sabía que en algún momento dado nosotros íbamos a distorsionar la realidad de quién es Él. Cuando David contestó, David dijo claramente quién era Dios para él. Dice la Biblia que inmediatamente dijo tuya. Y si es de él, ¿quién es el dueño? Así que el rey estaba declarando a Dios como dueño. Tuya, oh Jehová, identifica quién es. Tuya, oh Jehová, es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor. Interesante cómo el rey dijo claramente quién era Dios para él. Y nosotros hemos venido hablando aquí de que Dios es el Señor. ¿Alguien dice amén a eso? Y si es el curio, si es el Señor, todo le pertenece. Nosotros hemos venido hablando aquí de que Dios, uno de los principios de conexión, siempre estará a mi lado. No importa si yo voy en el valle de la sombra y de la muerte, Dios estará a mi lado. No importa si el día brilla, Dios estará a mi lado. Ahora parece que este hombre llamado David, quien tenía título de ser el rey, conocía a ese Dios, porque lo describió de tal forma que el versículo dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia. Para David, Dios era no lo máximo, por encima de lo máximo. Yo no sé si ustedes ya olvidaron cuando les dije, Dios no es parte de nuestras prioridades. Usted no puede poner a Dios en su lista de prioridades, porque las prioridades cambian. Un día la prioridad que estaba en la posición número 3 dejó de ser ya prioridad, usted la baja a la posición número 7. Así es la vida. Dios tiene que estar por encima de las prioridades. Dios tiene que estar fuera de las prioridades de su vida. Por eso es que cada día un ser humano más se añade y dice, es que no tengo tiempo para cumplir. ¿Recuerdan ustedes las dos palabras claves del propósito de Dios para nuestra vida cuando hablamos de conectados con el propósito de Dios? ¿Cuáles esas dos palabras claves eran? Ministerio y misión. Por eso cada vez alguien desconectado dice, no tengo tiempo para cumplir mi ministerio, no tengo tiempo mucho menos para cumplir mi misión. Porque vivimos desconectados. Ponemos a Dios en la lista de nuestras prioridades. Y un día, cuando el trabajo es más importante que hacer la vida devocional en la mañana, pues usted corta la vida devocional y sigue el trabajo. Y ese día usted lo vivió desconectado. Y el desafío que llegue ese día lo va a tener que vivir sin conexión. A veces nos desesperamos porque la batería del celular está bajando de forma rápida y con velocidad impresionante. Se me está acabando la batería. Se me está acabando la batería.
Y hay gente que busca, y cuando nosotros vamos al aeropuerto, es interesante. Ahora uno de los aeropuertos principales, tanto también en la ciudad de Houston como en la ciudad de Dallas, por simplemente decir los aeropuertos de acá de la ciudad, es impresionante. Cada silla tiene 2 interruptores para que el que está sentado ahí, antes de montarse al avión, pueda conectar en ambos lados los aparatos que trae. Hoy día en los aeropuertos la gente no está haciendo fila en los restaurantes. Es más importante conectar y enchufar el teléfono, que no tengo señal ahí arriba, pero lo necesito prendido, que ir a comer antes de montarse al vuelo. Yo me aseguro en mi vuelo que mi almohada esté cerca, me aseguro en mi vuelo que mi maleta esté cerca de mí, y cualquier otra cosa, bueno. Mi madre cada vez que aterrizo me pregunta: ¿y cómo fue el vuelo? ¿Todo bien en el vuelo? Siempre la llamamos antes de subir y una vez bajamos. Y yo le digo: mamá, te estoy llamando. Lo que pasó allá arriba no importa. El avión se levantó, el avión bajó. Pero cuéntame, ¿estuvo bueno? Sí, mamá, estuvo bueno, estoy en el suelo. Gracias al Señor. Pero pasó algo. No te preocupes, porque si le digo pierdo. Si le digo pierdo. Ella que le tiene fobia a volar, le digo pierdo. A veces nosotros vivimos más conectados con las cosas temporeras de la vida que con alguien que va por encima. David dijo: la magnificencia, Jehová, el que tiene, dígalo conmigo, ¿qué cosa? El poder. Y a veces nosotros nos creemos más poderosos que él. David tenía una conexión con Dios tal que cuando surgió aquella impresión que tuvo de alegría y de gratitud, porque Dios había usado el pueblo para que el pueblo trajera suficiente oro y plata para que el templo, finalmente dice la historia que era el templo conocido como el templo de su hijo Salomón, se levantara. Él dio gritos de alegría porque Dios tenía la magnificencia, Dios tenía el poder. ¿Qué otra cosa dijo de Dios? Dios tenía, ¿qué cosa? La gloria. Déjeme decirle algo. La gloria de Dios no es simplemente, como a veces nosotros pensamos, un brillo impresionante, un resplandor impresionante. La gloria de Dios la describe el camino a Cristo. Y hoy yo les traigo algunas citas del espíritu de la profecía que quiero compartir con la iglesia. Es una bendición tener el espíritu de la profecía. ¿Alguien dice amén a eso? Y yo les voy a leer acerca de Dios, conectados con ese Dios, unas citas preciosísimas que yo quiero que ustedes lleven en vuestros corazones. Pero la gloria de Dios tiene que ver con lo que Dios, únicamente Dios, puede hacer con el ser humano. El camino a Cristo dice: esa es su gloria. Él se glorifica en tomar a José Antonio Pagán hecho pedazos, lleno de pecados, lleno de orgullo, lleno de egoísmo. Y la gloria de Dios a través del Espíritu de Dios es transformar a ese ser humano y hacerlo un discípulo de Él para gloria de su nombre. La gloria de Dios no es simplemente el resplandor de su gloria. La gloria de Dios, y hoy el pastor está hablando de Dios, abra bien los oídos. La gloria de Dios es que solamente Él puede transformar nuestras vidas. Nadie más lo puede hacer. Su patrón no lo va a poder hacer. Sus padres no pueden transformar su vida. Pero Cristo Jesús sí puede transformar su vida. Dice el Dios que tiene toda la gloria. Dijo David, el Dios victorioso. ¿Vale la pena creerle a Dios? Alguien diga amén, por favor. Si Él siempre gana, si Dios siempre gana, vale la pena entregar mi vida al Señor. Este próximo sábado hay una ceremonia bautismal para aquellos que desean dejar de ser perdedores, para aquellos que quieren aceptar a Jesús como su Salvador personal. Y dice la Biblia que yo leo y de la Biblia donde predico, el Dios que convierte a sus hijos no en vencedores, dice en más que vencedores para gloria del Cordero.
Y todo eso usted lo logra, no por su esfuerzo, no por su poder, no por su victoria. La magnificencia es de Él, la gloria es de Él, el poder es de Él. David siguió diciendo, el honor es de Él. Y en el mismo versículo dijo, porque tú eres dueño de los cielos, porque tú eres dueño de la tierra. Cuando David vio que aquel pueblo se daba, dijo claramente, tuyo, oh Jehová, ese reino y la altura sobre todos los que están por cabeza. Quiso decir, Dios está, yo soy la cabeza de este pueblo, como rey. Dios está por encima de mí. Hermanos queridos, y a veces nuestra desconexión hace que estas palabras estén ausentes en nuestra vida diaria. A veces vivimos de pérdida en pérdida. A veces vivimos de derrota en derrota. A veces tristemente no le damos el honor a quien honor merece. Si usted viene aquí a un culto de oración y le pide al pastor y le pide a la iglesia que oren por la salud de su ser querido, y esta iglesia ora por la salud de su ser querido, su esposo, sus hijos o algún conocido o usted mismo, no regrese la semana que viene sano o dando un reporte del que se sanó diciendo, iglesia, yo quiero que ustedes sepan que el miércoles pasado les pedí oración por mi hijo mayor. ¿Saben qué? Gracias por las oraciones, pero hemos encontrado un doctor y ese doctor tiene una mano y fue certero. Y ¿sabe qué? Gracias a ese doctor, mi hijo está sano. No diga eso aquí. Dios sí usó al doctor, yo no tengo duda de eso. Pero la gloria, el honor, la victoria, la magnificencia le toca a Dios que sanó a su hijo mayor. Si Dios en su inmensa misericordia usó al doctor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero hay veces que nosotros solicitamos y luego le quitamos el honor a Dios. Y se lo damos, estamos desempleados, oramos por un empleo y de repente la historia, en vez de que Dios dio el empleo, la historia es, y gracias a Dios que me encontré con mi primo. Y mi primo me presentó un amigo que tiene una compañía y estaban buscando un empleado. Cuando habló conmigo yo le caí bien. Mi resumen llenó todas las expectativas y de repente ¿dónde se quedó Dios? Usted se desconectó de darle la gloria a Dios. De repente usted torció la historia y terminamos nosotros recibiendo la gloria, recibiendo el honor. Y la desconexión en nuestra vida puede empezar a aumentar, la distancia puede empezar a aumentar. No vivamos así. Vivamos completamente dándole gloria a nuestro Dios. Hay veces que nosotros hemos usado el versículo de, pues si coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, hacedlo ¿para qué? Para gloria de Dios. Ese versículo a veces nosotros lo hemos puesto solamente para aplicarlo en la dieta. Pues ¿sabe qué? Sí, aplica a todo lo que comemos y a todo lo que bebemos. Pero hay una parte esencial que es el corazón del versículo. ¿La iglesia me está escuchando, sí o no? Es la parte esencial. Pues hacéis cualquier, diga conmigo cualquier otra cosa. Y cualquier otra cosa es que cuando usted esté en el teléfono, dele gloria a Dios. Cualquier otra cosa es que usted esté en el laundromat. Aprendí acá a decir guachatería, aleluya. De verdad que es interesante cómo se aprende, ¿verdad? Otro idioma. Cuando usted esté allá en la guachetería, usted dele gloria a Dios, porque cualquier otra cosa está en el tráfico de la ciudad, dele gloria a Dios. Usted recibió una bendición, dele gloria a Dios. La bendición todavía no llega, dele gloria a Dios. Pues si hacéis cualquier otra cosa, no solamente el versículo está aplicado a la dieta, aunque yo quisiera que también su dieta le dé gloria a Dios. Saben que el pastor que hoy les predica quiere darle gloria a Dios. Y le doy gloria a Dios porque hace varios años he tomado en serio
el mensaje pro salud que conocía desde chiquito, pero que no lo había tomado en serio. Siempre le encontraba una salida, no, pero es que, y he visto cómo Dios ha bendecido mi vida. Y algún día les daré testimonio de cómo el Señor ha bendecido mi vida, mi salud física, mi salud emocional, mi salud espiritual, gracias al consejo del mensaje pro salud. Pero ese versículo no aplica solamente a lo que nosotros echamos debajo de la nariz. Pues si hacéis cualquier otra cosa, no le quite el honor a Dios, no le quite la magnificencia a nuestro Dios. Dios es nuestro Padre, que nos ama y nos cuida como sus hijos. Alguien diga amén a eso. Dios es nuestro Padre. Él es el gran Rey del universo. La expresión de David fue claramente cuando dijo: tú eres dueño del cielo, tú eres dueño de la tierra. Y hay más de una ocasión en la palabra del Señor donde lo declara Él dueño del cielo, de las estrellas, de la tierra. E inclusive la Biblia dice lo que está debajo de la tierra, lo que está dentro de las aguas. Él es dueño de todo. De Jehová es la tierra, ayúdame iglesia, y su plenitud, y todos los que en él habitan. Dígale al que está cerca de usted: usted es propiedad de Dios. Dígaselo. Usted le pertenece a Dios. Pero nadie intente con mano presuntuosa alzar el velo que oculta su gloria. Presuntuosa, de forma molestosa, de forma imprudente. Nosotros tenemos un Dios que es santo. Y lo que está diciendo acá esta frase es: tenga cuidado en usted ser imprudente y tratar de cruzar una línea que no le toca. Porque Dios es Dios. Y Dios no está lejos. Esa es la buena noticia que yo les traigo hoy. Y se lo voy a evidenciar. Dios no está lejos. Romanos capítulo 11, versículo 33 dice: cuán incomprensibles son tus juicios e inescrutables son tus caminos. Tenga cuidado en de repente faltarle a la solemnidad de su nombre, queriendo inclusive, hasta a veces le echamos la responsabilidad a Dios de ciertas cosas. En nuestra vida, a veces de desconexión, miramos a Dios y decimos: ¿y por qué tú permitiste esto? ¿Y por qué hiciste? Tenga cuidado con eso. Porque sus juicios son inescrutables. Sus caminos incomprensibles. Si esto no fuese así, la activación de la fe no tuviera razón de ser. Tú y yo hoy confiamos y ponemos la fe en un Dios que, aunque no nos los explique todo, aunque no entendamos todo, aunque no podamos descifrarlo todo, ponemos nuestra fe en un Dios que sigue siendo el Rey de Reyes, Señor de señores, y oiga bien, el que todo lo sabe en mi vida. Si yo me pongo a analizar varios capítulos de mi vida personal, yo le tuviera muchísimas preguntas a Dios. Y sin ofender su nombre, es posible. Moisés se vio en ese lugar. Moisés también se vio en estas circunstancias. En su anhelo de saber quién era Dios, un día en la cima le dijo: muéstrate donde mí, te quiero ver. Y Dios tuvo que decirle: hay un límite. Hay un límite. Pero tampoco tú y yo podemos vivir con ese Dios trascendental,
que nosotros nunca podremos alcanzar. Porque la Biblia no presenta un Dios así. La Biblia claramente nos dice que Dios sí se acerca a sus hijos. Miren lo que dice el ministerio de curación. Y aquí vamos caminando a algo muy importante para cada uno de nosotros. Prueba de su misericordia, diga conmigo misericordia. Es el que su poder quede oculto. El espíritu de profecía dice que prueba de su misericordia es que su poder quede oculto. Pues alzar el velo que esconde la divina presencia acarrea, ¿qué cosa? Acarrea la muerte para el ser humano. Ninguna inteligencia mortal puede penetrar el secreto en que el Todopoderoso reside y obra. Así que no podemos ver a un Dios, ¿la iglesia me está escuchando, sí o no? No podemos ver a un Dios, es que Dios no se muestra y por eso me parece que de parte de Él es injusto. No podemos ver un Dios así. Tenemos que ver un Dios que por su misericordia oculta su poder. Porque si muestra todo su poder, moriríamos. Dígame usted si hoy el pastor no está hablando y la Biblia certifica de un Dios misericordioso. Le voy a dar una muestra. Si usted bajaría de uno de los postes principales del estadio de béisbol de la ciudad, ustedes saben, esas bombillas gigantescas, esas luces, esos faros gigantescos que prenden parte del parque. Por eso es que cuando todas esas luces se prenden, es impresionante cómo se ve ese parque de día. Impresionante, clarito se ve todo. Y más de 50,000 personas, depende del parque donde usted está, puede observar. Yo tuve la oportunidad de ir al Maracaná. Allá en Brasil es el estadio de fútbol más grande del mundo. Y es impresionante las bombillas que tiene ese parque. Si bajamos una de esas bombillas, la ponemos a la altura de nuestra mirada o de nuestra visión, alguien cuenta hasta 3 y prenden esas bombillas de frente, ¿qué va a pasar con usted? ¿Ah? ¿Qué va a pasar con usted? Usted va a perder la vista. Y es posible que el impacto del calor, porque eso trae calor, el impacto del calor y el impacto de la potencia de la luz, usted caiga mareado del shock en el suelo. Por misericordia, el ingeniero que diseñó esas bombillas exige la ley que esté a cierta altura y distancia por el calor que emite del público donde se están ubicando esas bombillas. Eso es simplemente un poste. Hablemos de la gloria de Dios. Hablemos del poder de Dios. Por lo tanto, Dios en su misericordia, dice aquí el espíritu de profecía, oculta su poder. Porque si lo muestra completo, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Quiere Él que nosotros caigamos mareados y muertos porque Él se presentó tal cual es? No. Eso no es el deseo de Dios. El deseo de Dios lo presenta esta cita. Podemos comprender su trato con cada uno de... ¿Alguien está recibiendo bendición aquí, sí o no? Podemos comprender su trato con nosotros y los motivos que lo impulsan, está hablando de Dios, únicamente en la medida que Él ve conveniente, ¿qué cosa? Entonces, pastor, el ejemplo que usted dio de que el poste está hasta cierta altura, a Dios no le aplica. No le aplica. Porque ese poste nunca el ingeniero va a dar instrucciones que lo bajen para que nosotros podamos ver el voltaje, para que nosotros podamos ver la intensidad, para que nosotros nos demos cuenta de qué está hecho, para que nosotros veamos los cables. No, el ingeniero nunca va a dar esa instrucción. Eso lo pusieron ahí quedará para que haga su función.
Pero cuando venimos a la realidad de Dios, Dios ha decidido revelarse. Diga conmigo, revelarse. Dios ha decidido en su magnificencia, en su poder, en su honor, en toda su victoria, en todo lo que Él es, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en su inmensa misericordia, ha decidido revelarse poco a poco a sus hijos. Gloria sea el nombre del Señor. Porque Dios no es un poste que brilla a la distancia. Es mucho más que eso. Pero que en su inmensa misericordia ha decidido revelarse. Yo quiero darle a ustedes, a vuelo de pájaro, 3 manifestaciones especiales en las Escrituras que demuestran que Dios está con nosotros. Dígalo por la fe. Dios está con nosotros. Dígaselo. Dígale al que está cerca de usted, Dios está contigo. Dígaselo. Dios está contigo. Dígaselo. Por si hay alguien aquí dormido, pellízquelo en el nombre del Señor, ¿verdad? Píquele ahí el hombre y dígale, Dios está contigo. ¿Ven? Y si le quiere añadir que no venga a la iglesia a dormir, también añádale eso, aleluya. 3 manifestaciones de cómo Dios se ha venido revelando. La primera, el Edén. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Nos presenta cómo Dios se ha venido revelando. Los primeros versículos del capítulo 2 dice: fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. ¿Qué hizo Dios terminando la creación? Se empezó a revelar. Le voy a dar un detallito acerca de la creación. ¿Ustedes se imaginan que en el primer día hubiese sido el día cuando Dios hizo al ser humano? Y le hubiese dado hálito de vida. Y Adán y Eva hubiesen abierto los ojos. ¿Qué hubiesen visto? Sí, hubiesen visto algo. La Biblia dice que todo estaba desordenado y vacío. Eso es lo primero que hubiesen visto. Un vacío. Luego de eso, hubiesen visto a un Dios hablando y diciendo: sean las lumbreras y las galaxias. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia. ¿Qué pasó cuando Dios habló? Dígame qué pasó cuando Dios habló. Fue hecho, dice la Biblia. Y fue hecho bueno, y él mismo declaró, bueno en gran manera. Sepárense las aguas de las tierras. Acuérdense que Adán y Eva están en una esquina mirando eso. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Que simplemente Dios hablaba y las cosas aparecían. Las aves de los cielos, las bestias del campo, los animales debajo de las aguas, las lumbreras, el sol, la luna. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Al cabo de la semana, si Dios hubiese dicho: voy a bendecir este día porque quiero estar cerca de ustedes, Adán y Eva hubiesen estado en un estado nervioso, porque lo que estaban viendo era demasiado impresionante para ellos. Y si Dios hubiese dicho: y yo quiero, sí, dinos Señor, que ustedes se junten conmigo. No hay problema, nosotros nos juntamos. Y sí, cada sábado sea bendecido, como tú digas, no hay ningún problema, pero no digas nada en contra de nosotros. Nosotros vamos a ser obedientes, no te preocupes, Señor. Hubiesen estado nerviosísimos, porque hubiesen visto, ¿la iglesia me está siguiendo, sí o no? Hubiesen visto el poder creador de su palabra. Por misericordia. Diga misericordia conmigo. Por misericordia, Dios nos hizo el sexto día.
Y cuando Dios con sus manos creadoras, déjeme decirle algo, aquí lo que hay que resaltar no es de dónde salió a Eva, no fue que la hizo a ella de hueso y al hombre lo hizo de tierra. Aquí lo que hay que resaltar son las manos creadoras de Dios, las mismas manos que tomaron polvo de la tierra, dice la Biblia, que tomaron polvo de la tierra para hacer la forma de aquel varón. Aquellas mismas manos poderosas tomaron hueso de aquellos huesos del costado y aquellas mismas manos formaron aquella mujer y sopló hálito de vida en ambos, y cuando abrieron sus ojos, díganme lo que vieron: un paraíso hermoso. Dios había puesto las estrellas, el sol, el agua, los animales, el cantar de los pájaros, las montañas, los valles. Lo que estaban viendo era hermoso. Y lo que siguió diciendo el Señor fue: todo esto es de ustedes. Ustedes serán los mayordomos de esto aquí. Ponle nombre a los animales, le dijo Adán. Entretente en eso. Disfruta de todos estos frutos. Solamente no comas de este. Todos los demás, fíjense cómo es Dios. Todo lo demás es tuyo. De todo lo demás podrás comer. Mas de este árbol. Eso fue lo que pasó. Dios, en su intensa realidad de revelarse a cada uno de nosotros, ha escondido todo su poder, porque si lo presenta, nosotros no le amaríamos no le seguiríamos por amor, le seguiríamos por miedo. Y Dios no quiere que nos conectemos con Él por miedo. Ustedes saben, la gente que ha llegado en mi ministerio y me ha dicho: pastor, tengo miedo de morir y por eso tengo que buscar del Señor. ¿Sabe qué? Dios no quiere que tú tengas miedo de morir. Dios lo que desea es que tú tengas gozo de vivir con Él, de vivir en paz, de vivir feliz. Dios se ha venido revelando. Y eso fue en el Edén. La Biblia dice que en Éxodo capítulo 25, versículo 8 dijo: háganme en un santuario. ¿Para qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Para qué? Háganme un santuario, porque yo quiero, vuelvo otra vez la palabra, revelarme. Yo quiero que ustedes sepan quién soy yo. Y cuando usted entraba al santuario, allí había un holocausto, el altar del holocausto. Reflejaba el Calvario. Allí había un lavacro, aquel día cuando Jesús fue bautizado en el Jordán. Entraba y veía el candelabro, veía la mesa de los panes, el altar del incienso, luego el arca del pacto con maná, la vara florecida y las tablas de la ley, la chequina, aquella nube de día y esa misma nube de fuego en la noche reflejaban que Dios se estaba mostrando. Yo quiero que ustedes sepan quién soy yo. Yo quiero que ustedes sepan que yo estoy cerca de ustedes. Y eso vino increciendo, un término que se usa en la partitura cuando alguien está leyendo música, es cuando la música va aumentando, cuando el himno y la pieza musical y la orquesta va aumentando. Y así nosotros vemos la revelación de Dios en la Biblia. Vino presentándose en el Edén, luego vino aumentando en el santuario, y Dios quiso revelarse tanto que se hizo un bebé y nació Emmanuel. Dios con nosotros vino y habitó en medio de cada uno de nosotros y mostró su gloria, mostró su poder, mostró su amor, dio bendición, se sentó a los niños en su falda y dijo: de los tales es el reino de los cielos. Le dijo una prostituta: yo no te voy a condenar, levántate, no lo hagas más, te perdono. Tomó lodo, puso saliva en sus manos,
pegó aquel lodo en los ojos de un ciego y aquel ciego recobró la vista, levantó al caído, dio de comer a más de 5,000 sin contar mujeres ni niños, vino, habitó entre nosotros y derramó su sangre y se desbordó. La revelación de Dios se desbordó en el Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Retiene toda su gloria por misericordia. Pero yo estoy predicando un Dios en esta noche que ha venido mostrándose. La iglesia me está oyendo, ¿sí o no? Un Dios que ha venido mostrándose. Un Dios que quiere ser tu Dios. Desde el sábado en la mañana he venido hablando de un Dios personal. Ese Dios colectivo empieza siendo un Dios personal. Por eso ayer les dije, ¿de qué vale? ¿De qué vale decir que alguien es espiritual porque viene a la iglesia, cuando la vida espiritual comienza a solas con Dios? ¿De qué vale? Es un mito. No, que el líder de la iglesia, el liderazgo es simplemente un episodio del caminar con Dios. ¿De qué vale decir que somos buenos si bueno es Dios? La conexión personal necesita ser única y exclusiva con Él. Él dispone todo en justicia y no debemos estar descontentos ni desconfiados, sino, ¿qué dice aquí? Inclinarnos en reverente ¿qué? Sumisión a Dios. ¿Alguien hasta aquí está recibiendo bendición? Voy a leerles varias citas del espíritu de profecía para que podamos meditar. Siempre hay bendición en el espíritu de profecía. Testimony for the Church, o testimonios para la iglesia, dice, hablando de Dios, nos revelará de su, esa palabra la hemos estudiado aquí, ¿sí o no? ¿De su qué? De su propósito, tanto como sea necesario para nuestro beneficio. Y más allá de eso debemos confiar en su mano omnipotente y en su corazón lleno de ¿qué? Lleno de amor. Jehová es el manantial de toda sabiduría, de toda verdad, de todo conocimiento. El hombre puede solo asomarse a los linderos de aquel vasto espacio y permite que la imaginación eleve su vuelo. El hombre finito no puede penetrar las profundas cosas de Dios. Por eso a nosotros nos toca confiar. Cuando usted llega a un consejero para recibir una terapia, más allá de que usted quiera conocer el porqué de su dolor, el porqué de su ansiedad, el porqué de toda su tristeza, a nosotros no nos toca conocer los porqués de la vida. A nosotros simplemente nos toca, y le dice el consejero, confiar que toda esta tormenta va a pasar y vendrán días mejores. El consejero no se sienta y le dice, bueno, esto pasó por esto, por esto, por esto. Porque hay porqués en la vida que nosotros nunca vamos a poder definir. Cuando se trata de Dios, alguien ha llegado a decir, no, es que si me entrego, y esto es algo muy común, y le fallo. Hay gente que antes de entregarse ya está pensando, ¿y si le fallo? Eso es una tremenda excusa diseñada por el enemigo para que no te entregues. Porque ¿sabes qué? Te tengo una noticia, vas a fallar. Y si alguno de vosotros pecare, abogado tenemos. Así que el versículo lo dijo, en el camino va a haber uno que otro tropezón, pero no es lo mismo caer
que caer de la mano del Señor. No es lo mismo. No es lo mismo cuando el niño bebé va caminando, aprendiendo, cuando se tropieza solo, que cuando se tropieza de la mano del Padre. ¿Por qué? Porque seguido de la caída, ¿qué viene? El abrazo, el levantar de un padre o de una madre. ¿Y qué más viene? Hijo, sé que te duele, sé que te rayaste tu rodilla, vamos a limpiarte, vamos a curarte. No es lo mismo caer solo que caer de la mano del Señor. ¿Alguien está recibiendo bendición en esta noche? De Obreros Evangélicos, la página 187. La verdadera reverencia hacia Dios es inspirada por un sentimiento de su grandeza infinita y de su presencia. Y cada corazón debe quedar, como dice aquí, profundamente, ¿qué dice aquí? Profundamente impresionado por este sentimiento de lo invisible. Su grandeza está disponible para cada uno de nosotros. En esta noche, hoy sí, yo no los voy a dejar salir sin hacerle una pregunta. ¿Hay alguien aquí que necesite ese Dios? El Dios de la victoria, el que siempre gana. El Dios del honor. El Dios magnificente. El gran Dios. ¿Hay alguien aquí que lo necesita? Mientras nosotros cantamos este hermoso himno que hemos cantado durante todas estas preciosas reuniones, yo te voy a invitar a, si Dios todavía hay cosas que tú no entiendes. La primera es: yo no sé qué yo hago aquí. Yo no sé qué yo hago aquí, pero mi corazón se está llenando de algo que yo nunca he experimentado. Más que entiendas todo eso, la realidad es que te conviene rendirte y dejar de pelear en querer entender todo. Rendirte. Rendirte cada día es ser fiel a Dios cada día. Es declararlo a Él tu dueño, tu Dios, tu Rey y sobre todo tu Salvador. Ese Dios un día vino y se reveló. No siguió, como muchos dicen, todavía al día de hoy, escondido, trascendente. Hay gente que tiene a Dios tan y tan lejos que ni piensan que existe. No, el Dios de la Biblia fue el Dios que vino a vivir entre nosotros en la persona de su Hijo. Tanto fue así, y he dejado esto para este momento, tanto fue así, que un día los que les acompañaban le dijeron: enséñanos a tu papá. Tú te pasas hablando de él. ¿Dónde está tu padre? Y la contestación de Jesús fue: ¿cuánto tiempo he estado entre vosotros? El que me ha visto a mí, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Dios se reveló tanto que el que ha visto a Jesús ha visto a su Padre. Si hay alguien aquí que necesita de ese Dios, mientras cantamos esta hermosa melodía, yo lo voy a esperar aquí al frente. Y aquí al frente vamos a orar y le vamos a decir: Señor, habita en mi corazón. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero después de mí? Ya yo llegué, ya yo estoy acá. Acércate. Si en problemas te encuentras y no pares de llorar, si ves que todo sale mal, acércate, acércate.
lo más posible. Ven. Si en un pozo Vamos a orar oscuro juntos, vamos a orar. o encarcelado estás, Mira al cielo, Dios tiene un plan. Sé fiel. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Hoy es el día de salvación. Canta conmigo. Si la tentación se acerca y flaqueando tú estás, pide a Cristo fuerzas para triunfar. Recompensa aquí tendrás por tu fidelidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Di conmigo, sé fiel. Sé fiel. Sé fiel. Sé fiel. Amén. Amén. Gloria a Dios. Antes de salir de la casa del Señor, si todavía no has entregado tu corazón a Jesús, el pastor de esta iglesia está más que dispuesto a conversar contigo y hacerte saber la urgencia de ese Dios en tu vida y en la mía. El próximo sábado habrá una ceremonia bautismal. Y es simplemente el momento cuando decimos: Señor, sé tú mi Dios, sé tú mi Rey, sé tú mi dueño. Yo simplemente quiero vivir el propósito de tu vida, la que tú tienes, la que tú has preparado. Eso se llama visión. Yo quiero vivir el plan que tú tienes preparado para mi vida por el resto de la eternidad. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias te damos porque tu palabra es fiel y verdadera. Hemos hablado hoy de un Dios todopoderoso, el Dios que está disponible para cambiar nuestras vidas para siempre. Acompáñanos, Señor, en la búsqueda de ese gran Dios en nuestras vidas y ayúdanos a más que tratar de entenderlo todo. Ayúdanos, Señor, a rendir nuestras vidas a Dios para siempre. Gracias por la revelación. Gracias porque viviste entre nosotros. Gracias por tus palabras, por tu muerte y sacrificio, por tu resurrección y sobre todo, Señor, por la intercesión de tu divino Hijo y la promesa de que muy pronto regresarás a buscarnos. Gracias, Señor, por tu palabra esta noche. Acompáñanos donde quiera que vayamos. En el nombre sacrosanto de Jesús. Y la iglesia dice: amén, amén. Dile al que está a tu lado: he recibido bendición. Díselo.
he recibido mucha bendición.